La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Fer, María, soy Ana desde Barcelona y ya soy mecenas. Me hice mecenas porque hace muchos meses que sentía dentro esa ilusión de poder ayudaros y daros las gracias por crear este espacio tan bonito y sentirme parte de la resistencia. Es una cita que no me pierdo nunca, un sitio donde me llenáis ese espíritu crítico que me sale muy de dentro y que siempre tiene hambre de rigor informativo y periodismo independiente, cosas que van muy escasas en los tiempos que corren. Además, todo se plantea desde el sosiego, el análisis y sin nada de crispación. Me siento muy identificada con vuestra mirada, con lo que podría ser el mundo, lo que nos gustaría que fuera, y me hacéis sentir que no estoy sola, que aún hay esperanza. Así que un abrazo muy fuerte a vosotros y a toda la comunidad cafetera. Chao. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que Esta van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo porque no tenemos miedo. Y el miedo que haga. A billionaire who calls women fat broads and horse-faced lesbians. And no, I'm not talking about Donald Trump. I'm talking about Mayor Bloomberg. Días difíciles en los que ustedes han decidido apoyar y proteger al pueblo salvadoreño. Días en donde sabemos que la mayoría de políticos están protegiendo a delincuentes. Veja, eu acho que esse comportamento do presidente já virou comportamento cotidiano dele, ofender as pessoas. Me parece que a educação e o respeito não chegou à cabeça do presidente Bolsonaro. Señoría, creo que hay cuestiones en las que por salud democrática sería razonable que no se produjera una disputa política. Creo que es legítimo, señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara, revela muchos elementos a nivel moral. Y creo, señorías, que sus propios votantes se indignan cuando ven que ustedes utilizan un elemento como este. Deje de reservar el diálogo como premio a la minoría radical y siéntese a dialogar con la mayoría moderada, que es la que le conviene a España. Aún está a tiempo de rectificar y si lo hace tendrá nuestra mano tendida. La economía española, señor Casado, crece y se crea empleo. Esto usted lo sabe. Usted lo sabe. Usted está en la bronca y en la falacia. Yo lo que le pido es que colabore y a que abandone el catastrofismo. Nosotros nunca vamos a participar de ese pasteleo. Y adelantándome a su respuesta, no lo hacemos ahora con 10 escaños, como no lo quisimos hacer con 57 o con 32. Usted habla de meritocracia. ¿Qué mérito han acumulado ustedes para pasar de 57 escaños a 10 escaños en cuestión de meses? Hágaselo mirar, señora Arrimadas. Mientras durante años muchos políticos de este país se han dedicado a hacer el paleto y se han dedicado a crear identidades donde no las había, se han dedicado a hablar de ser más leoneses, de ser más navarros, de ser más baleares, de ser más catalanes, han permitido que sus empresas se fueran arruinando. Buenos días, cafetera. Hay una nueva relación entre España y Venezuela.
Parece que se está produciendo un cambio, aunque públicamente nadie esté hablando de ese giro. Hay muestras más o menos claras. La prensa insiste, por ejemplo, en que el gobierno ha pasado, sí, de reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela a denominarlo públicamente como líder de la oposición. Parece que alguien ha tomado conciencia de que la operación Guaidó no ha funcionado como se esperaba y ahora todo indica que se necesita un cambio de posición. Esta parte es lo serio, porque luego está el pasteleo político, los temas menores que también ocupan mucho espacio en los medios de comunicación. Se habla mucho del encuentro entre la vicepresidenta del gobierno de Venezuela y Ábalos, un ministro de España, un encuentro que tuvo lugar en el aeropuerto de Madrid, lo que abre la puerta a muchas especulaciones, pues las sanciones europeas impiden esto, incluso sobrevolar el espacio aéreo. Pero como explica Neutral, la Unión Europea insiste en que corresponde a España investigar si se han incumplido esas sanciones contra la vicepresidenta venezolana, que tiene prohibida la entrada, el tránsito e incluso sobrevolar el espacio aéreo Schengen. Para impedir a Delcy Rodríguez hacer escala o transitar o entrar en el espacio Schengen, las autoridades españolas debían primero saber si iba o no en el avión, y es ahí donde está el debate. Y aunque no dejan de ser asuntos bastante menores, todo esto ocupa bastante protagonismo mediático porque la derecha española está decidida a exprimir todo lo posible el asunto de Venezuela. En España, hablar de Venezuela se ha convertido en una forma indirecta de atacar a Podemos, de hacer oposición política, dado que ahora está en el gobierno, también de apoyar a los gobiernos latinoamericanos ultraconservadores, también de tratar de influir en la geopolítica regional y también en una forma de contentar a la cada vez más numerosa comunidad de venezolanos adinerados con grandes fortunas que llega a España. Solo así se entiende que asuntos que captan escasamente el interés de los españoles estén presentes un día y otro en las portadas de periódico de este país. Venezuela está sobredimensionada en la prensa española, ocupa mucho más espacio que cualquier otro país latinoamericano, aunque tengan problemas de dimensiones parecidas. Pero Venezuela está muy sobredimensionada en la prensa, tanto por esos intereses estratégicos, incluso empresariales, y lo está también por intereses políticos, publicando incluso con frecuencia, según denuncian desde Podemos, noticias falsas fabricadas por las cloacas del Estado. En todo caso, parece evidente que sí, se está produciendo un cambio de postura en el gobierno de España y da la impresión de que la nueva orientación política exterior se acerca más a la mirada del expresidente Zapatero, que abogaba por el diálogo pacífico entre oposición y gobierno venezolano frente a quienes apoyan las políticas de confrontación. Y ese cambio de posición debería ser explicado a los ciudadanos, aunque solamente sea para que puedan hacerse una fotografía más precisa que la que le regalan en forma de caricatura desde la prensa radical. Esta es la apertura del programa de radio La Cafetera, y si lo estás escuchando, no estás sola. Pues en efecto, hoy vamos a hablar de todo esto aquí en el programa, aquí en La Cafetera. Es protagonista en las portadas y nos parece que también en algún momento alguien tendrá que hablar abiertamente de esto que está ocurriendo, porque el extraordinario protagonismo que tiene en la prensa un asunto como este, que es cogido por los ciudadanos con bastante desinterés, pero la manera en la que los medios fuerzan uno y otro día, una y otra vez, portadas relacionadas con Venezuela. Almohadilla, La Cafetera, Venezuela. Pues hablemos de Venezuela, si queréis hablar de Venezuela. Almohadilla, La Cafetera, Venezuela, porque Venezuela se ha convertido en el juguete que usa la derecha para desgastar al gobierno de España. Vamos a hablar de esto en La Cafetera, os pedimos vuestra participación con ese hashtag, os pedimos que nos ayudéis también a identificar un poquito también esto que está ocurriendo a nuestro alrededor. Ya es trending topic en tercera posición, así que se deduce que interés suscita, interés provoca. Y claro, ya sabíamos que algo de ruido haría, porque Venezuela hoy es síntoma de, sobre todo, de ruido, cortina de humo y, en fin, distracción frente a otros asuntos. Bueno, y si algo sabe la derecha es que Venezuela pues vende muy bien en España. Sí, pero yo tengo muchas dudas porque en los índices de audiencia, salvo cuando son asuntos muy, digamos, muy señalados, muy significados sobre Venezuela, no van acompañados de la audiencia. Hay bastante desinterés.
evidentemente, si uno coge el CIS, no es la principal preocupación de los españoles. No, pero bueno, como no lo son otras cuestiones, ¿no? Como la independencia de Cataluña, además, tal, sí, y además, pero yo creo que también es una manera, ¿no?, de lo que decías, de meterlo continuamente en la agenda mediática y intentar que eso sea una de las grandes preocupaciones, y ni siquiera así consiguen que sea una de las principales preocupaciones ciudadanas de los españoles y las españolas, pero es que también se entiende, claro, o sea, ¿cómo va a ser más preocupante para un español medio el tema de Venezuela antes que, por ejemplo, el paro, la economía o incluso la clase política, ¿no? Que además en sesiones de control como la de ayer, pues bueno, pues se ve cómo sigue instalado el y tú más y el rédito político por delante de todo. Ahora lo veremos, porque ayer también fue protagonista este asunto en el debate parlamentario al que se refiere María, pero como dices, Peonza, menos Venezuela y más cazuela. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera. Hay un hashtag, almohadilla, La Cafetera Venezuela, almohadilla La Cafetera Venezuela, dice Ángel Trianero. Ay, Venezuela, el petróleo que nunca tendremos, que ocupa mucho espacio en la política española. El Tuerto, buenos días. Ventura Vilés, muy buenos días. Enrique Quesada dice, pasadas las elecciones hay un grupo de preocupaciones por la España vaciada que ha migrado a cuidar la Venezuela vaciada. Buenos días, Enrique. Hab Balfri, muy buenos días. Juan Casamayor, buenos días. Diana Martínez. Carmen Quintana, buenos días. Dice, ay, es que Venezuela es la nueva ETA. Y hasta aquí todo lo que tengo que decir sobre el tema, dice Carmen Quintana. Fantástico, muy buenos días. Galgo Callejero, Figueroa Maroñas, muy buenos días. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación, por vuestra compañía. Os pedimos que utilicéis ese hashtag almohadilla La Cafetera Venezuela, donde podamos debatir sobre este asunto, la extraordinaria presencia que tiene en los medios de comunicación de España el asunto venezolano. Ahora veréis por qué hay algunas derivadas que son interesantes y en todo caso no dejan de ser informativamente interesantes. Y en eso el foco merece ser puesto si es necesario. Así que lo vamos a comprobar a continuación haciendo un repaso a las portadas de los periódicos. Pero hoy, sabéis, es jueves. Y los jueves aquí en La Cafetera hablamos de la memoria histórica. Hablamos del legado que nos dejó la memoria democrática y la manera en la que ese legado fue atacado y destruido después por la dictadura franquista. Hablaremos con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y haremos ese repaso que hacemos aquí semanalmente a estos asuntos, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Prensa Nacional. Sí, a mí un alto, muy exalto cargo del gobierno español me dijo una vez, el problema de Venezuela es que no supo entregar sus empresas a los Estados Unidos, sus empresas petrolíferas, sus empresas de tratamiento de petróleo de extracción. Si lo hubiera hecho, entonces habría tenido una relación con la comunidad internacional diferente, lo cual es grave, muy grave. Pero en fin, el caso es que hoy es portada en los periódicos en España porque ayer protagonizó el debate político. Claro, hay un periplo del que hablábamos en la apertura del programa, el que tuvo lugar en el aeropuerto de Madrid, que todavía sigue ocupando bastante presencia, sigue teniendo bastante presencia en la prensa española. Porque se habla mucho de este encuentro entre la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela y el ministro Ábalos. Un encuentro que tuvo lugar en el aeropuerto de Madrid. Esto ha abierto espacio a muchas especulaciones porque ya sabéis que las sanciones europeas impedirían a esta político venezolana incluso sobrevolar el espacio aéreo. Aunque la Unión Europea se ha lavado las manos, se desentiende, dice que corresponde a España en todo caso investigar si se han incumplido o no las sanciones, pero para impedir a Delcy Rodríguez hacer escala, transitar o entrar en el espacio de Schengen, las autoridades españolas tendrían que haber conocido primero si iba o no en el avión. Esto está muy bien explicado hoy en Neutral. Tienen en su página web una explicación bastante precisa. Entonces, ¿conocían las autoridades españolas si había entrado en avión? Pues, según el periódico El Mundo, sí. Interior preparó la llegada de Delcy a Barajas 24 horas antes, en el encuentro secreto del ministro Ábalos y la vicepresidenta venezolana, que ocupa hoy la portada del periódico El Mundo. Es una ironía decir que fue un encuentro secreto cuando llevan hablando de esto desde hace semana y media,
todos los periódicos. Pero en fin, el Ministerio de Marlaska avisó al aeropuerto un día antes, anunció la llegada de la número 2 de Maduro, ocultó que tenía prohibido entrar a España y a pesar de que en diciembre ya había hecho otro intento, según el periódico El Mundo. También Ábalos se aseguró de que la líder chavista tuviera una sala adecuada para pasar la noche. El gobierno ha sostenido hasta ahora que no supo nada de la visita hasta 4 horas antes. Y aquí la cuestión es qué recorrido tiene esto. Si esto puede tener recorrido jurídico, en teoría corresponde a la Unión Europea ver... La Unión Europea es la que ha impuesto las sanciones, pero sin embargo es el gobierno de España el que tendría que haber hecho ese control. Así que nadie sabe muy bien si esto puede tener recorrido jurídico o no. En todo caso, la derecha ya ha pedido a un juez de guardia que guarde las grabaciones por si pudieran ser necesarias, las grabaciones del aeropuerto, para ver si realmente estuvo en territorio internacional, si pisó territorio nacional, es decir, si pasó por la zona de pasaportes, etcétera, etcétera. Bueno, este periplo que llena bastante, lo que pasa es que es cierto que puede terminar teniendo recorrido jurídico, nadie sabe muy bien cuál, o si, como dice el ministro Ábalos, simplemente lo que tiene es espacio en los medios de comunicación, si simplemente lo que se pretende es que haga ruido mediático. Así que, bueno, es verdad que hay una parte del capítulo que no está del todo explicada y sobre la que se especula mucho en los oscuros callejones de la corte madrileña. Se habla de un buen número de maletas desembarcadas por parte de Delcy Rodríguez. Esto os lo cuento porque es que va a ser el motivo de especulación en los próximos días. ¿Qué es lo que contenían esas maletas? ¿Desembarcaron y no volvieron a subir al avión? ¿Existen esas maletas de verdad? ¿Alguien lo cree? ¿Alguien tiene pruebas? ¿Existen grabaciones sobre ese asunto? Mientras tanto, forma parte del chascarrillo, de las especulaciones, porque nadie señala abiertamente a que esto sea verdad. Sin embargo, ya ayer el líder de la oposición, Pablo Casado, habló de las paradoja que se da mientras las maletas llegan a España. La paradoja que hay en España es que mientras los gerifaltes chavistas traen maletas y dinero a España, la inversión internacional se desploma un 80% desde que usted protagonizó una moción de censura. Y lo mismo pasa con el empleo. Desde que usted es presidente ya hay más parados en España. Y lo más lamentable es que en sus previsiones económicas ya han tirado la toalla. Así que, como veis, esto está muy presente en la vida política. Ayer protagonizó la primera parte. Hubo bastante cachondeo en las redes sociales con esto, ¿no? Diciendo, a ver, un debate sobre la nación y estamos, como siempre, a cuentas hablando de Venezuela. Bueno, pues bien, mientras esto ocurría en el Congreso, en los pasillos preguntaron a Ábalos sobre las cintas del aeropuerto, porque como la derecha ha pedido al juez que impida que se borren, ya ha dado la impresión de que es que contienen algo relevante. Y le preguntaron a Ábalos sobre este asunto. Y contestó así. Si se hubiera querido, la ley de protección de datos establece un máximo de 30 días. No un mínimo, sino un máximo. Y siguen ahí. No hay ningún interés. Es más, a mí me vendría muy bien, se aclararían muchas cosas. Decía Ábalos, no hay ningún interés en borrarlas, se podían haber borrado porque la ley solo obliga a guardarla un máximo de 30 días, pero no un mínimo. Se podrían haber borrado y decía, a mí me liberaría bastante que se publicasen las cintas porque se verían muchas de las cosas sobre las que se está especulando en la prensa, sobre las que se está especulando incluso en el hemiciclo, y se verían muchos de estos asuntos. Bueno, hoy, portada, como digo, el periódico El Mundo insiste en que el gobierno tenía información sobre la llegada de Delcy Rodríguez a Barajas, de manera que habría mentido públicamente diciendo que no, y habría mentido también diciendo que no pudieron impedir la llegada y por lo tanto aplicar las sanciones. Sea como sea, ¿qué recorrido tiene esto? ¿Le sería más sencillo reconocer al gobierno estamos dando un giro en la política? Lo que es evidente es que Europa va a continuar en los pasos que España escuchará lo que tenga que decir España, porque nuestra posición de relación con Venezuela y con los países latinoamericanos pues es de mayor intensidad que la que tienen el resto de países europeos, así que somos un poco el espejo con el que se miran. Pero, bueno, os decía ayer que hay bastante preocupación, hay bastante interés por saber cuál es la naturaleza de esta relación, si está cambiando, se está especulando mucho y no solamente en España también. Os decía que ayer nosotros mismos, antes de ayer, recibimos una llamada a una radio uruguaya que estaba haciendo un programa sobre la relación de España con Venezuela y con Latinoamérica. Y la pregunta que a ellos les interesaba contestar era si había cambiado esa relación. Y todo da la impresión, todo hace pensar que el gobierno, ya sabedor de que la operación Guaidó ha fracasado, porque ha fracasado después de un año paseándose por las embajadas del mundo,
sin contar con ningún apoyo interno en Venezuela, Guaidó no parece que pueda ser tratado como el presidente del gobierno venezolano. Así que si queremos tener una cierta relación internacional con ese país, y lo necesitamos, porque luego bien que acuden los empresarios que tienen allí intereses hoteleros, por ejemplo, a llorarle al gobierno español diciendo que necesitan interlocutores, luego bien que les tenemos que hacer caso, los mismos empresarios que luego salen en la prensa conservadora criticando la situación interna venezolana, en fin. Bueno, el caso es que esto hoy es portada en el periódico El Mundo, también en el periódico La Razón. Ábalos se blinda con un policía afín en pleno Delphi Gate. Releva como jefe de seguridad de Fomento al coronel de la Guardia Civil, Ignacio Alcázar, por el inspector Rubén Eladio López Martínez, número 2 en Asuntos Internos con el comisario Martín Blas, un conocido sindicalista. Y la declaración jurada del vigilante de seguridad de la terminal del aeropuerto. Trasladaron 2 carros con maletas sin pasar ningún control de aduanas, lo cual da lugar a muchas especulaciones. ¿Qué es lo que había en las maletas? Es verdad que fueron 2 carros con maletas, es verdad que los trasladaron. Es cierto que ese avión lo que iba a hacer era escala, tenía digamos, estatus diplomático, podían pasar esas maletas con o sin autorización. Hombre, por lo menos alguien de AENA podría explicar alguna cosa. Lo digo para evitar las especulaciones, porque al final lo que acabas consintiendo es que tomen el lugar, ocupen el espacio los críticos inventándose todo tipo de teorías conspirativas en lugar de explicarlos. Pero más allá de eso, que me parece un capítulo bastante del vodevil español, lo que sí que se podría explicar es un poco si ha cambiado nuestra relación con ese país y en qué nuevo espacio se va a definir si es necesario. Y pregunta Buscadora de Estrellas, ¿creéis que vamos a estar toda la legislatura con esto? Es difícil porque, fíjate, Buscadora, yo habría dicho la semana pasada que el tema no tenía recorrido, que el asunto del aeropuerto no lo podían sacar más, pero ya se han ido al juzgado de guardia a presentar la denuncia para retener las imágenes, así que van a seguir hablando de esto porque les es rentable políticamente, les es rentable porque evita tener que afrontar otros asuntos, hablar de otros temas y, bueno, mantiene la atención sobre un asunto que, como digo, es un vodevil bastante secundario, porque al fin y al cabo, bueno, aplicaron las sanciones, no sé muy bien ni siquiera qué podría hacer la Unión Europea si viera que se han incumplido. No creo que le impongan sanciones a España por una cosa de esta naturaleza y con una explicación más o menos gubernamental, más o menos sólida, si es que la dan. Pero bueno, el caso es que mientras tanto la oposición haciendo su trabajo con este asunto, y aún así no deja de ser paradójico, claro, la oposición se encuentra con que ha quedado muy desdibujado su proyecto político con un gobierno que ha conseguido apoyos y equilibrios con el resto de los partidos del hemiciclo. Ahora, eso sí, Casado le pide a Pedro Sánchez que pacte con la mayoría moderada, que se deje de radicalismos. Así que si quiere abandonar el extremismo, si quiere volver a la centralidad, anuncia hoy mismo que rompe con los independentistas y siéntese con nosotros a pactar esos acuerdos de Estado que le he ofrecido. Deje de reservar el diálogo como premio a la minoría radical y siéntese a dialogar con la mayoría moderada, que es la que le conviene a España. Aún está a tiempo de rectificar y si lo hace tendrá nuestra mano tendida. Es la única que puede evitar que usted caiga al vacío. Créanme que yo no miento. Ayer, en efecto, mucho ruido en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, contestaba a Casado que se centre, que hagan una oposición leal. La economía española, señor Casado, crece y se crea empleo. Esto usted lo sabe. Usted lo sabe. Usted está en la bronca y en la falacia. Yo lo que le pido es que colabore y a que abandone el catastrofismo. Mire, señor Casado, tenemos 4 años por delante de legislatura, 4 años de gobierno. ¿No se le va a hacer a usted un poquito largo estar entre la bronca y el bloqueo durante estos próximos 4 años? Yo le tiendo la mano para llegar a los acuerdos que necesita España en el ámbito de la renovación de los órganos constitucionales. Abandone el bloqueo, señor Casado, céntrese, haga una oposición leal, útil a los españoles, desde la discrepancia racional y razonable, pero también desde el enorme sentido de Estado que necesita este país del principal partido de la oposición. Es lo que le decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ayer fue una sesión muy ruidosa. Fijaos en la manera en la que los partidos de la derecha cuestionaban algunos asuntos, por ejemplo, en materia de justicia. Pero es que, por desgracia, y lo más grave, la justicia no se escapa a sus ansias de poder y de control. Estos días le vemos rogándole al Partido Popular que se repartan ya, por favor, los jueces, como llevan haciendo ustedes 40 años y como se ha sumado alegremente, por supuesto, los señores de Podemos. Mire, nosotros nunca vamos a participar de ese pasteleo. Y adelantándome a su respuesta, no
no lo hacemos ahora con 10 escaños, como no lo quisimos hacer con 57 o con 32. Por eso hemos registrado una ley para reformar el criterio de selección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que sean los jueces los que elijan a los jueces, para que los políticos dejen de meter las manos en la justicia. Eso decía Inés Arrimadas de Ciudadanos, algo que era contestado por Pedro Sánchez con ironía ante el tono bronco y crítico de la líder de Ciudadanos. Usted habla de meritocracia. ¿Qué mérito han acumulado ustedes para pasar de 57 escaños a 10 escaños en cuestión de meses? Hágaselo mirar, señora Arrimadas. Mire, señora Arrimadas, usted la pregunta que ha planteado es si este Gobierno pone las instituciones al servicio de los españoles. Y la pregunta es, ¿qué significa eso? Poner las instituciones, señoría, al servicio de los españoles y las españolas es ponerlas al servicio de la tolerancia, del respeto a las minorías y a la diversidad, y no como aquellos con los cuales usted gobierna muchas comunidades autónomas. Tenemos 4 años por delante, 4 años de gobierno, 4 años de legislatura. Sean ustedes un partido de centro, no un partido que acompaña a la derecha y a la ultraderecha. Eso decía el presidente del Gobierno. Pero la gran polémica que se vivió ayer y que protagoniza también hoy las portadas en los periódicos, se vivió entre Pablo Iglesias, el vicepresidente del Gobierno, y la oposición. Tanto la derecha como la ultraderecha pusieron el foco en el siguiente asunto, porque además estuvieron aplaudiéndolo, estuvieron coreando, estuvieron haciendo ruido, estuvieron, utilizando el Parlamento en esta suerte de festividad que organizan cada vez que se sientan en el hemiciclo, y la oposición reclamó explicaciones a la vicepresidencia del Gobierno por un asunto, un escándalo, en una red de prostitución de menores tutelados en Baleares. El caso es que se ha reclamado que el Gobierno explique este asunto, cómo se está investigando, cómo se está llevando a cabo la investigación. La investigación está judicializado, está en manos de la Fiscalía. Y contestó ayer con mucha dureza precisamente Pablo Iglesias, que llegó a decir incluso que utilizar de esta forma tan impúdica la violación de menores era excesivo incluso hasta para un fascista. Y Pablo Iglesias contestaba a la bancada de la derecha, escuchad, en estos términos. Señoría, creo que hay cuestiones en las que por salud democrática sería razonable que no se produjera una disputa política. Creo que es legítimo. Señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara, revela muchos elementos a nivel moral. Y creo, señorías, que sus propios votantes se indignan cuando ven que ustedes utilizan un elemento como este para hacer la más baja política. Saben ustedes perfectamente, señorías, que hay una investigación de la Fiscalía. Saben ustedes también que hay una investigación del Defensor del Pueblo. Saben ustedes que la primera iniciativa de esta vicepresidencia, atendiendo de nuevo a lo que nos ha dicho las Naciones Unidas, es hacer una ley de protección de la infancia y de la adolescencia que pueda combatir todas las violencias. Por cierto, todas las violencias son todas las violencias contra los niños y niñas, las que se producen en el seno de la familia y también las que se producen en el seno de la Iglesia Católica, que a ustedes se les olvida, señorías. Y proteger. Así que eso contestaba Iglesias, aunque hoy en las portadas de los periódicos, Iglesias no da la cara, abusos en Baleares. La oposición interpeló ayer al vicepresidente Pablo Iglesias por el escándalo de la red de prostitución de los menores tutelados en Baleares, donde gobierna su partido con socialistas y nacionalistas. En lugar de dar explicaciones que debía, Iglesias no ahorró insultos ni insinuaciones malvadas en un tono tabernario, dice el periódico La Razón, tan alejado del papel que se le supone en un sistema democrático. Bueno, parecido asunto también en el ABC. Abusos en Mallorca, cinismo de Iglesias en Madrid. Arremete contra la oposición por denunciar que Podemos y PSOE impiden una comisión de investigación sobre la prostitución de menores en centros tutelados en Baleares. Nervioso, colérico, sin argumentos, decían en la portada hoy del ABC, que, como digo, ha protagonizado este asunto también. Mientras tanto, también ayer, Calvo, a Álvarez de Toledo, deje usted de decirse constitucionalista y hágase constitucional, decía la vicepresidenta Calvo. Que no se le cae de la boca que es constitucionalista, la más constitucionalista, la única constitucionalista. En democracia, al Gobierno
le ocupa la mayor cuota de tomar decisiones en una legislatura, pero a la oposición que usted representa, al segundo grupo de esta Cámara, también le ocupa la responsabilidad de decidir. Decidan cumplir la Constitución, deje de ser constitucionalista y hágase constitucional. Cúmplanla y renueven el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, y no lo tengan de rehén de su confrontación. No lo tengan de rehén de su confrontación. Esto resume un poco la jornada en la sesión de ayer. Hoy en las portadas de los digitales, sin embargo, encontraréis, ha habido un tiroteo en 2 bares en Alemania. El presunto autor de los tiroteos ha sido hallado muerto con otra persona en su casa. Hay 4 heridos graves, al menos 9 muertos, según publica la prensa digital a esta hora. Pero nos llama la atención porque, en efecto, decía Antonio Maestre, publicaba un tuit donde hablaba de los 11 muertos, según otras fuentes de información, pero en todo caso, en 2 tiroteos perpetrados por un ultraderechista contra 2 bares Sisa en Hanau, en Alemania. Y se preguntaba Antonio Maestre por qué a los atentados ultraderechistas no se les da la misma visibilidad ni la misma atención. El hecho es que en efecto tiene mucha menos visibilidad y que además, en lo que estoy viendo en la prensa digital, no hay nadie que esté haciendo énfasis precisamente en que se trata, presuntamente por lo menos, de una autoría del ultraderechismo en Alemania. Bueno, pero es la noticia que ahora se encuentra en las portadas de los digitales, aunque como decimos, con ese sesgo. Esto es La Cafetera. Solamente el periódico El Mundo sí lleva destacado 11 muertos en 2 tiroteos perpetrados por un ultraderechista contra 2 bares Sisa, aunque lo lleva en la parte inferior de la principal de la portada. Pero bueno, mientras tanto, esto es lo que hoy nos entregan informativamente los periódicos impresos. Los periódicos digitales, por su parte, en el diario.es, la nueva ley del gobierno equipara la violencia sexual a la violencia de género y llevará estos delitos a juzgados especializados, dice el diario.es hoy en su portada. El borrador del Ministerio de Igualdad, al que ha accedido el diario.es, garantiza una red de centros de atención especializada para víctimas de agresiones y acoso sexual y la formación para evitar estereotipos, dice el diario.es en la portada. También lleva otro asunto que hoy es muy interesante si tenéis posibilidad de leerlo. El Tribunal de Cuentas advierte de que los obispos vulneran las leyes europeas al financiar 13 Televisión con dinero de la renta. 13 Televisión, que se ha convertido en un canal, extraordinariamente fundamentalista, extraordinariamente radical en lo político, y según el diario.es, el Tribunal de Cuentas ha advertido de que los obispos están vulnerando las leyes europeas porque estarían financiando este canal de televisión con dinero procedente de la recaudación de la renta. Esto en la portada de El Diario Público, en el diario.es. En Público.es, PSOE y Podemos analizan hoy un mes de gobierno solamente enturbiado por Marlaska, dice Público.es en su portada. Bueno, mientras tanto, Jon Iñárritu, de Bildu, al ministro del Interior, Marlaska. Hay otros policías torturadores, además de Billy el Niño. Señor Marlaska, respecto a ese cambio legal, nosotras no vemos ningún problema. Apoyaremos que se retire a los torturadores franquistas, como no, cualquier condecoración y cualquier beneficio. Ahora bien, yo creo que habría que hacerlo más extensivo que aquellos torturadores del franquismo, porque tenga en cuenta que en el contexto vasco, en periodo constitucional, la inmensa mayoría de agentes que han sido condenados por tortura o por guerra sucia fueron indultados, ascendidos y condecorados. De hecho, hay otro problema, que es que las concesiones de medallas sigue siendo problemática. Los mismos sindicatos policiales le decían la semana pasada que había problema con las concesiones de 322 medallas a los agentes de la operación Ícaro del pasado mes de octubre en Cataluña. Por cierto, una operación en la cual hubo 4 ciudadanos catalanes que perdieron un ojo y un ciudadano perdió un testículo. ¿Va a investigar esos hechos o se ha
condecorado a alguno de esos agentes, porque yo creo que es problemático que se condecore o que se mantengan condecoraciones no solamente a aquellos agentes del franquismo, sino a aquellos que hacen hoy en día lo mismo que hacía la policía franquista o que hacía Billy el Niño. Porque es un debate que no ha abandonado la política española. El audio es anterior, no es de la sesión de ayer, pero está muy viralizado en las redes sociales en las últimas horas. Ha tenido un gran impacto porque, en efecto, muestra algunas de las contradicciones sobre, bueno, digamos, la relación entre el Estado de Derecho y la policía. Bueno, pues Javier Gallego oteando, iba a decir desde las calles, pero supongo que estás en plena preparación del programa. Javier Gallego, buenos días. Estoy preparando el programa que tenemos ahora y el que tenemos esta tarde en Valencia, porque nos vamos allí a hacer un programa sobre arte y política con el artista que ha sido seleccionado para hacer la falla municipal, que va acompañado de una exposición, un artista valenciano que se llama Steve, conocido como muralista político, muy potente, el Banksy español, el Banksy valenciano le llaman. De hecho, apareció en el documental del famoso grafitero, famoso y al mismo tiempo desconocido grafitero británico, y estoy montando algunos jaleos para lo de esta tarde, que va a ser un programa yo creo muy interesante en torno a cómo se construye una obra de arte, porque el artista tiene el concepto y las ideas, pero luego le ayudan diseñadores, escultores, maestros falleros, etcétera. Pues estábamos leyéndote precisamente en el diario.es. Ayer escribiste un artículo sobre el escenario político, la fotografía sobre el escenario político, y hablabas de una de cal y una de arena. Decías, estamos acostumbrados a que el PSOE nos dé gato por liebre y esto supone un riesgo para Podemos, que tiene que observar cómo se le están aceptando unas cosas pero le están colando otras, ¿no? Exactamente. Responsabilidad a Podemos, porque ha entrado en el gobierno y tiene que asumir las decisiones del Ejecutivo como propias. Pero vemos claramente la de cal y la de arena con el caso de la política migratoria. Marlaska apareció con noticias muy descorazonadoras y muy reaccionarias, ¿no? De que quería endurecer las condiciones de asilo después de haber avalado las devoluciones en caliente y después de haber anunciado la subida de la valla de Melilla, a cambio de quitarnos las concertinas, que no sé qué es más peligroso, si acabar cortado o más alto. En fin, después de esto Podemos ha tenido que presionar al tenido que contestar, porque eso no era lo acordado, y finalmente han hecho retroceder a Marlaska, que ha anunciado todo el gobierno que flexibilizarán esas condiciones de asilo y de las políticas migratorias. Bueno, en esa lucha van a estar, me parece, durante toda la legislatura. Lo que yo les advierto es que no se duerman y que no dejen que les den gato por liebre, porque el PSOE es un partido de orden que como mucho es reformista, pero nunca transformador. Entonces, el peligro que acucia a Podemos es dejarse llevar por estas pequeñas mejoras, estos avances sociales importantes y necesarios, pero que no sean transformaciones estructurales de calado, que es lo que yo creo que se necesita en este país. Cuando yo digo que dan una de cal y otra de arena, es que al mismo tiempo que anuncian que van a regular la subida de los precios del alquiler para intentar evitarlo con otras medidas que acompañarán, al mismo tiempo estamos viendo cómo nombran a dedo al fiscal general, a la directora de la agencia EFE, al director del FIS. Al mismo tiempo estamos viendo cómo desaparecen del plano pues la posibilidad de una banca pública, la devolución del rescate bancario, la derogación completa de la reforma laboral, que hasta el propio FMI ha reconocido que ha extendido la precariedad por nuestro país. Es decir, sí vemos medidas de progreso interesantes, además, porque el gobierno lleva poco tiempo, pero también vemos las de siempre, ¿no? Que es, vamos a dejar las grandes reformas, la reforma del Poder Judicial, por ejemplo, la reforma del ente público, pues para más adelante o incluso para nunca. Y al final el país acaba cayendo en los mismos errores, porque si no cambiamos las estructuras, si no cambiamos el modelo volverá a agrietarse como se agrietó con la crisis del 2008. ¿Hoy vais a tratar esto en el programa, no? Pues no. Bueno, aparte de que yo procederé a la lectura de este artículo que citabas, no, vamos a dedicarnos a un interesante seminario que se producirá en breves fechas, titulado Las pollas asustadas. Así, los sociólogos y profesores que van a impartir los talleres han querido, digamos, hablar de este fenómeno
del machismo asustado con el feminismo y de la masculinidad tóxica tradicional que se niega a reconocer que hay un nuevo contexto y que tiene que acabar con sus prerrogativas habituales. Entonces, frente a estos señoros, se ha montado un interesante seminario en el que además participan, como te decía, profesores, sociólogos de distintas disciplinas, en el que tratan de analizar esa crisis de la vieja masculinidad y la necesidad de nuevas masculinidades. Y lo han llamado, creo que muy llamativamente, las pollas asustadas. Pues a las pollas asustadas. Gracias, Javier Gallo. Vamos a escucharos con atención. Te dejamos que lo sigas terminando de preparar. Gracias, un abrazo fuerte. Nada, un abrazo fuerte. Además, en público.es, Delgado se examina en el Congreso en medio de la ofensiva más dura de la derecha. Sánchez se aliará con Macron para minimizar los recortes en ayudas europeas al campo y Ciudadanos no logra la coalición con Feijóo y cierra el acuerdo en Euskadi con Alonso de candidato. En la portada de público.es. Mientras que en el confidencial.com, Ábalos releva al jefe de crisis del ministerio por un policía afín para tapar el Delcigate. El ministro cesó la semana pasada al hasta ahora director de la Unidad de Emergencias y Coordinación y Gestión de Crisis del Ministerio y en su lugar ha colocado en ese puesto, con acceso a todos los rincones del departamento, a un policía amigo de su asesor de cabecera, dice el confidencial.com. Esto es lo que hoy llevan las portadas de los digitales. Bueno, seguimos aquí en la cafetera ahora con información internacional. Del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, ya sabéis que hacemos un recorrido, una fotografía, poniendo en marcha el satélite, una fotografía sobre los epicentros informativos en la jornada. En Argentina preparan la jornada del 8M, el feminismo con pañuelazos para defender el aborto legal. A ver si es el año 2020 el año que lo haga posible. No tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo porque no tenemos miedo. Y el miedo que arda. Y el miedo que arda. Y el miedo que arda. Si el satélite se desplaza sobre Brasil, hoy Lula protagoniza unas críticas muy duras contra el ultraderechista Bolsonaro, porque se han dado a conocer unas grabaciones en las que se ve a Bolsonaro insultando a una periodista muy conocida allí, haciéndole algunas alusiones sexuales, y decía Lula, el comportamiento diario de Bolsonaro se sitúa en la ofensa. Es hora de que vaya aprendiendo modales. Olha, veja, eu acho que esse comportamento do presidente já virou comportamento cotidiano dele, ofender as pessoas. Me parece que a educação e o respeito não chegou à cabeça do presidente Bolsonaro. Sabe? Eu penso que ele está na hora de aprender bons modos. Educação é uma coisa que faz bem para todo mundo. En El Salvador, guerra abierta contra las pandillas. El presidente ha ordenado el despliegue de 1.400 soldados para combatirlas. Días difíciles en los que ustedes han decidido apoyar y proteger al pueblo salvadoreño. Días en donde sabemos que la mayoría de políticos están protegiendo delincuentes. Días en donde sabemos que diputados y exministros financiaban a los criminales que ustedes van a tener que perseguir y capturar. Y mientras tanto, en Estados Unidos, el foco colocado sobre las primarias. Ha tenido lugar el debate en las primarias de los demócratas, el debate electoral, y ahí hemos escuchado cosas como a Sanders diciendo tal vez que es hora ya de que la clase trabajadora tenga un poco de poder
en lugar de el poder que tienen los donantes multimillonarios en estos procesos. Maybe it's a time for the working class of this country to have a little bit of power in Washington rather than your billionaire campaign contributors. Ya, donantes, presidentes multimillonarios. También Warren dice que Bloomberg es un millonario que llama a las mujeres gordas, lesbianas, caras de caballo. A billionaire who calls women fat broads and horse-faced lesbians. And no, I'm not talking about Donald Trump. I'm talking about Mayor Bloomberg. Elizabeth Warren con el tono, la verdad es que ha sido un tono bastante elevado. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Sí, eso es lo que destacan todos los medios en general, todos los observadores de este debate por las primarias demócratas, los fuertes ataques y el tono que ha subido un peldaño en la irritabilidad y en los ataques tan directos que han recibido. Este era el primer debate en el que participaba Michael Bloomberg, el multimillonario y exalcalde de Nueva York, que ha entrado ahora en las primarias demócratas y que se postula como candidato para enfrentarse a Donald Trump en noviembre, y que claramente pues introduce un nuevo un contrapunto en estas primarias demócratas, y todos los candidatos de hecho han centrado buena parte de sus ataques contra él. Elizabeth Warren en este sentido era bastante incisiva, pero también Bernie Sanders le ha atacado, e incluso los candidatos a priori más moderados como Pete Buttigieg pues han señalado el peligro que tenía el partido de elegir a Michael Bloomberg, y que las elecciones presidenciales fueron entre dos multimillonarios y además dos figuras tan polarizadas, ¿no? También Bernie Sanders fue atacado. Joe Biden también fue también objeto de bastantes críticas, en concreto por su política migratoria. El debate fue en Nevada, que en Nevada es donde son las próximas primarias, que veremos a ver. Todavía hay muchísimos candidatos y muchos frentes abiertos, que esto es una de las cosas que los medios están destacando. No está muy claro dónde, cuál pueden ser el final el vencedor de estas primarias. Bernie Sanders sigue liderando las encuestas, incluso a nivel nacional, con lo cual sigue siendo el candidato a batir. Veremos a ver la entrada de Michael Bloomberg si produce algún efecto. Lo que en principio parece es que divide aún más el voto, lo que llaman en Estados Unidos el voto demócrata moderado, que está buscando un candidato no tan polarizante, que hasta ahora pues parecía que estaba respaldando a Pete Buttigieg, este exalcalde de Indiana, que ya hemos hablado de él aquí en el programa. Pero lo que sí se destaca es eso, que se ha recrudecido la campaña, se ha endurecido el tono, los ataques. Es verdad que se acercan además las fechas claves para las primarias, el supermartes, el llamado supermartes, que es un día en el que hay primarias en varios estados y que ayuda bastante a definir un poquito más el panorama, pues está ahí a la vuelta de la esquina, a principios de marzo, y en este sentido pues se nota nerviosismo y se nota pues que los candidatos están intentando echar el resto, ¿no? Es posible que a partir de ese supermartes ya se retiren algunos candidatos y quede más clara hacia cuál puede ser los principales aspirantes a ser elegidos por el Partido Demócrata para enfrentarse a Trump. Es verdad que Donald Trump además también siempre domina el hecho de que esté su figura ahí, que es un poco el enemigo a batir, en el que en general el Partido Demócrata está bastante decidido, pero es verdad que queda por ver a quién van a elegir. Bernie Sanders salió razonablemente bien parado, aunque también fue atacado por algunos de sus compañeros de partido, porque es el que lidera las encuestas, pero realmente el que salió peor parado y que además fue un poco blanco de todos los ataques de todos los demás candidatos fue Michael Bloomberg, que introdujo un nuevo contrapunto y una nueva vía en estas primarias demócratas, y que veremos un poco a ver por dónde marcha la cosa. Oye, te quería preguntar, Pilar, también, porque hace unos días hemos estado observando en la prensa cómo se hablaba de el vídeo sexual de un colaborador de Macron que ha terminado con su carrera política, y ahora se está hablando mucho sobre los efectos que está empezando a tener ya en Europa. Antes era más propio de la política norteamericana, se hablaba mucho de la vida, de las intimidades, personal. De la vida personal de los candidatos, y en este caso ha salpicado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque ha tenido una relevancia gigantesca. Ha tenido una relevancia gigantesca y ha provocado un auténtico terremoto en la política francesa. Ahora os cuento poco por qué, porque además es un caso que está teniendo muchísimas derivadas, ¿no? Y que están saliendo pues muchos flecos en varios sentidos. Todo esto está ya por la publicación en una página web de un vídeo sexual de Benjamin Graveau, que es era el candidato designado por Emmanuel Macron para intentar arrebatar la alcaldía de París a Anne Hidalgo, la candidata socialista. Hay elecciones municipales en Francia ahora a finales
de marzo y están en plena campaña electoral. Y bueno, se trata de un político pues muy vinculado a Macron, es uno de sus más fieles aliados y le había sido portavoz del gobierno y le había designado para intentar recuperar la alcaldía, para intentar conquistar la alcaldía de París. Y este candidato ha tenido que dimitir por la difusión de este vídeo. Es verdad que el mismo hecho de que él pues dimitiera dio credibilidad a que realmente era el protagonista del vídeo, ¿no? Se trata además fue difundido en una página web pues bastante desconocida, que luego se ha sabido que pertenece a un artista ruso llamado Piotr Pawlensky, que es un artista ruso, un activista ruso famoso, bastante conocido por haberse opuesto, por haber hecho varias performances en contra de Vladimir Putin y que llevaba pues asilado en Francia, porque había sido encarcelado en Rusia, llevaba asilado en Francia una temporada y él ha sido quien ha difundido este vídeo. Luego se ha ido sabiendo que el vídeo lo consiguió porque su compañera sentimental era en general a quien el propio político francés Benjamin Griveaux había enviado el vídeo. Todo esto lo que pasa que realmente ha hecho saltar por los aires una de las tradicionales normas no escritas de la política francesa, ¿no? Que la vida privada se deja al margen de lo que es la lucha política, y esto es una de las cosas que ha llamado la atención. En general, Francia pues tenía un mayor respeto hacia digamos la vida de los candidatos, la vida privada de los candidatos, y en este sentido esto pues introduce un nuevo aspecto. El propio Griveaux, cuando ha dimitido, pues ha dicho que consideraba que los franceses o los parisinos se merecían una campaña limpia y bueno, en este sentido pues realmente se introduce un nuevo aspecto y una nueva línea. Este activista ruso que ha difundido el vídeo, además, lo ha asegurado, no se refería tanto a temas políticos, sino a una especie de convicción moral, ¿no? Es decir, consideraba que el candidato francés era el único que estaba apelando a los valores familiares y que estaba utilizando a su familia para hacer campaña, y consideraba una hipócrita, y en este sentido ha querido pues difundir este vídeo. Es verdad que el hecho de que fuera ruso ha hecho que en muchos sitios se especulara con que podía haber una influencia de Vladimir Putin o de la KGB, ¿no? Esta famosa técnica que se achaca a los servicios secretos rusos, o se achacaba a los servicios secretos soviéticos, sobre todo de tener siempre material comprometido de, digamos, todas las figuras de cierta relevancia política para, en caso de necesidad, poder presionarles o chantajearles. Pero en este caso parece que no se trata exactamente de esto, ya que parece que el vídeo, ya os digo, el vídeo lo grabó el propio Benjamin Griveaux y se lo envió a esta joven abogada, que ahora es pareja de este artista, y que entre los dos pues habrían decidido difundir esto. La consecuencia a nivel político es la dimisión de Griveaux, la renuncia a presentarse a la alcaldía de París. Es verdad que luego además ha habido pues todo tipo de revelaciones, por ejemplo, que hay un abogado español, Juan Franco, que también, hispano-francés, que también ha estado involucrado en esta difusión. Los dos, tanto el artista como su pareja, están detenidos, acusados de haber difundido un vídeo sexual sin autorización, y el caso realmente está todavía muy abierto, pero ha provocado tal crisis política. Primero, ha provocado un terremoto y un gran debate en Francia sobre si este tipo de prácticas son, en fin, sobre cómo combatir o qué hacer ante este tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, la reacción de Macron ha sido colocar de candidata para sustituir a Griveaux a Agnès Buzyn, que era la ministra de Sanidad, y muchos medios denuncian que, claro, ha dejado descabezado el Ministerio de Sanidad en un momento en el que además está luchando contra el coronavirus, y bueno, da un poco la sensación de que ha pillado a toda Francia un poco a contrapié, y realmente con una bomba que ha estallado en la política francesa, que veremos a ver qué repercusiones puede tener. Hoy hay un artículo muy interesante sobre esto en el diario.es, sobre la difusión de imágenes comprometedoras, el Internet, la moral tradicional, cómo, claro, el potencial destructivo que esto puede tener, de los vídeos privados de personalidades públicas, el potencial destructivo que puede tener, como esto se dé pistoletazo de salida, se inaugure como actividad política, ¿no? Como forma de destruir oponentes. Y hoy muy, muy interesante en el diario.es. Sí, realmente esa es una de las cosas, ¿no? Que se abre aquí, quizá con este escándalo, pues una puerta que puede ser muy problemática para todos los candidatos, porque además, insisto, el vídeo no es que alguien se lo grabara, sino que lo grabó el propio candidato francés, el propio Benjamin Griveaux, y se lo envió a esta chica. Al menos es lo que parece en principio, ¿no? Esto es lo que sea, los detalles que se conocen de este caso, con lo cual, pues realmente
está realmente complicada la situación, o puede abrirse una puerta que realmente de consecuencias impredecibles. Bueno, pues esto es lo que protagoniza la jornada. Todavía sigue coleando esta información sobre lo ocurrido en Francia. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Y empezamos en la agenda de La Cafetera con los últimos rescates en el Mediterráneo. Como sabéis, seguimos la pista de todo cuanto ocurre, o de lo que se puede llegar a informar. Desde las cuentas oficiales de Sea-Watch, de la organización Sea-Watch, explicaban que han rescatado a 121 personas, entre ellas 19 mujeres y 8 niños. A este rescate se suma también el de Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo a bordo del barco de rescate el Ocean Viking. Hablaban de una tercera operación en menos de 48 horas. Explicaban que en el barco de rescate han rescatado 92 personas en esta tercera operación, y que muchos de los supervivientes, incluidas mujeres y niños, estaban extremadamente débiles. Explicaban que en este momento el barco de rescate, el Ocean Viking, el barco de rescate de Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo, navega ya con 274 personas rescatadas a bordo. Decían 84 del primer rescate, 98 del segundo y 92 más de esta tercera operación. Así que vemos cómo siguen los esfuerzos de estas organizaciones que hacen esta labor de rescate en el Mediterráneo para no dejar a nadie atrás. También sobre desigualdad, Villamar nos hablaba de un mínimo de 590 euros al mes para vivir. Esta es la renta garantizada que propone Oxfam Intermón en el caso de España. Lo contaba el diario.es y explica que efectivamente el 9% de la población en España, dicen, vive por debajo del umbral de la pobreza severa. Más de 4,2 millones de personas viven con menos de 493 euros al mes. Ya lo dijo además, lo contábamos aquí, el relator de la ONU hace unos días, decía que la pobreza está muy extendida en España y que se necesitan políticas para reducirla, porque ahora mismo son insuficientes. Ahora en concreto, Oxfam propone la implantación de una renta garantizada a nivel estatal en España, que al menos, decían, asegure unos mínimos ingresos, y entonces la ponían en 590 euros al mes por hogar, y decían que con ella la pobreza severa estaría prácticamente eliminada. Una renta que además no estaría condicionada a la disponibilidad presupuestaria ni tampoco a la búsqueda de empleo, como sí sucede ahora, decían, en algunas rentas y ayudas regionales. Así que Oxfam propone esta renta de 590 euros al mes, una renta garantizada para acabar con la pobreza severa en España. También sobre desigualdad, en este caso de género, Berca nos hablaba del convenio de fútbol femenino. Lo contaba la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y decía que este es el primer convenio de fútbol femenino que ya es una realidad. La firma de este acuerdo habla de la constancia de las jugadoras para conseguir condiciones laborales dignas e impulsar la igualdad en el deporte, decía la ministra. Y nos hemos ido a la información y efectivamente con este convenio han conseguido un salario mínimo, una jornada laboral y también garantías en caso de incapacidad o de embarazo. De hecho, en Radio Televisión Española
ponían el foco en que España se pone a la cabeza del fútbol femenino porque ningún país europeo tiene un convenio del sector. Y así como también hablábamos hace unos días de la brecha salarial que sigue instalada en la sociedad española y que es la misma brecha además que la de hace 10 años antes de la crisis, bueno, pues así como hablábamos hace unos días de la brecha salarial, ahora toca hablar de la brecha de las pensiones. Varias personas nos enviabais esta información de Público.es en la que hablan de que la brecha de las pensiones entre hombres y mujeres duplica a la brecha salarial. Dice que más de 60 organizaciones feministas han firmado un manifiesto dirigido a los grupos políticos para exigir medidas para cerrar la brecha de las pensiones, que se sitúa en un 53% frente a la brecha salarial del 28%. En este manifiesto se habla de que si quisiéramos equiparar las pensiones contributivas medias, en el caso de las mujeres en torno a 792 euros al mes y en el caso de los hombres de unos 1.212 euros al mes, dicen que habría que incrementar las pensiones de ellas en un 53%, porque efectivamente esta es la cifra de la brecha de las pensiones frente a la brecha salarial, que es la mitad que la brecha de las pensiones. Y para terminar, Ismael Ruiz nos hablaba de un tema, decía, que puede que haya pasado desapercibido. Nos hablaba de una información que publicaba en la versión digital el diario El País hace unos días y de cómo España está incumpliendo una normativa europea. Dicen, la falta de depuradoras lleva a España a pagar la mayor multa de su historia a la Unión Europea. El Estado, dicen, ya ha tenido que desembolsar 32,7 millones de euros por incumplir una directiva de hace 29 años. La condena que España recibió en julio de 2018, explican, por la falta de depuración de aguas urbanas residuales en varias aglomeraciones urbanas, ha supuesto, decían, la mayor sanción que España ha tenido que pagar nunca a Bruselas. Y se prevé, dicen además, que siga aumentando, porque al menos hasta 2023, cuando el Gobierno estima que puede que se hayan solventado todos los problemas sobre este asunto, sobre la falta de depuradoras. Así que vemos cómo España sigue teniendo cuentas pendientes, también en este caso con la Unión Europea. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia... ¡Quiete todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Pues ya sabéis, los jueves aquí en La Cafetera abrimos un espacio para hablar de memoria histórica y lo hacemos de la mano del presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva. Emilio Silva, muy buenos días. Buenos días, Resistencia. Oye, Emilio, me enviabas un asunto publicado en Diario 16. Los relatores de Naciones Unidas también suspenden a España en memoria histórica. ¿Por qué? ¿Qué es? Bueno, en el año 2014... España tuvo la visita de dos grupos de Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Por un lado, el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada, o fundamentalmente el tema que tiene que ver con las fosas y las personas desaparecidas. Y el Relator Especial para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, que digamos que tenía una mirada más global acerca de las violaciones de derechos humanos de la dictadura
y lo que había ocurrido y no había ocurrido con las víctimas. Los dos hicieron dos informes muy críticos que señalaban deficiencias del Estado español, y la palabra Estado lo que significa es que no tiene que ver con el partido que lo gobierne, y desde entonces esas exigencias pues pasan una especie de revisión periódicamente, ¿no? En este caso, la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González, estuvo en un debate sobre justicia transicional en Naciones Unidas, y lo sorprendente es que participara en el debate poniendo a España como ejemplo de justicia transicional, cuando precisamente aquí la justicia con respecto a los crímenes de la dictadura pues ha hecho bastante poco, por no decir prácticamente nada, ¿no? Y por eso hay una causa abierta en la Argentina. Pero para mí lo más triste es que el argumentario de la ministra, lo que se decía es que la transición española había sido un ejemplo en cuestiones de justicia transicional. Bueno, pues estamos aquí unas cuantas décadas después de esa transición y vemos montones de cosas que no están resueltas, ¿no? Sobre todo hay miles de personas, ciudadanos y ciudadanas en las cunetas, que lo que estaban haciendo es construir la democracia, y que su nombre nunca se ha dicho en un juzgado, ni para proteger a sus familias, ni para buscar responsables, ni siquiera para señalar al Estado como responsable subsidiario, ¿no? Entonces, parece triste que la falta de atención, ¿no?, a algo que, bueno, que en los últimos años se está viendo claramente, y es que, bueno, la transición fue lo que fue, quizá porque no podía haber sido otra cosa, pero en ningún caso una transición hecha con el miedo con el que se hizo la transición española puede irse a ningún organismo internacional, y menos hablar de justicia y tratar de ponerla como un ejemplo exportable, ¿no? Porque, bueno, pues el agravio comparativo que ha sido que durante estos años de democracia las víctimas hayan muerto sin ser ni siquiera mencionadas, ni haber recibido una mirada del Estado, ¿no? Y los verdugos pues estén entre los padres de la Constitución y hayan disfrutado de una enorme y sólida impunidad y de los beneficios y privilegios materiales, políticos y culturales e incluso académicos, ¿no?, que han disfrutado en estos años, que lo que convierte nuestra democracia en el mundo de la justicia transicional pues es un poco el mundo al revés, ¿no? El no deber ser. Entonces, bueno, no sé exactamente quién prepara estos argumentarios para la ministra, pero realmente debería haber sido un poco más humilde, ¿no? Y haber escuchado y haber puesto a España ante Naciones Unidas en una situación que lo que requiere son políticas de memoria, ¿no? Y no hablar como si el cambio de Pangloss de Voltaire, ¿no? En el cambio de Voltaire pues viviéramos en la mejor de las democracias posibles, ¿no? Del dorado de la democracia, ¿no? Bueno, pues cambian las generaciones en el gobierno, pero ese discurso que trata de restaurarnos la transición, ¿no?, porque es como una especie de dique de contención, pues en eso no cambia, ¿no? Y bueno, pues a ver si es algo que está ocurriendo socialmente, pero que políticamente pues no tiene un reflejo. Se habla mucho en estas horas, Emilio, y te quería preguntar por eso, porque el tema ha saltado directamente al debate público, lo hemos visto muy viralizado, hemos visto que contestaba a través de las redes sociales, gente desde el mundo de la cultura hasta del ámbito político. El Ayuntamiento de Madrid ha eliminado los versos de Miguel Hernández del Memorial de la Almudena. Sánchez, Iglesias, Martínez Almeida, Villacís se enzarzaron en un rifirrafe de reproches por el nuevo ataque del consistorio al monumento de las víctimas de la Guerra Civil. El alcalde de Madrid otra vez vuelve a protagonizar una situación como esta, ¿no? Bueno, yo creo que eso es muy representativo de qué pasado, digamos que qué pasado quiere que se lea desde el presente la derecha posfranquista, ¿no? En este caso, poeta que estuvo significado en la defensa de la República, que es la represión y esa falta de respeto no solo a las víctimas, sino a la cultura. Yo, desde hace unos meses que ya se llevó a cabo esa rotura o fractura o destrucción de las placas donde estaban los nombres de las personas fusiladas en el cementerio de la Almudena, que fueron fusiladas no en una guerra, fueron fusiladas una vez que entraron las pistas y no había, con una trinchera enfrente, ¿no? Con una decisión importante política, de limpieza política,
y todo ese conflicto que ha llevado este Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ciudadanos y el Partido Popular, pero a hombros de la extrema derecha, pues es un gesto más de destreza, además, para ser alcalde de una ciudad, de cualquier ciudad, ¿no? Porque si no tiene la sensibilidad como para proteger y digamos, dar afecto político a personas que vieron cómo asesinaban a sus padres y luego sufrieron persecución durante décadas, y lo que estaban haciendo es defender el resultado de unas elecciones democráticas como las que le han llevado al señor Almeida a ser el alcalde de la ciudad de Madrid, es muy triste, ¿no? Y voy a poner también, lo voy a enganchar con el ejemplo de antes, poco aprendizaje que produce en la clase política en la vida democrática, ¿no? Porque llevamos ya 40 años desde las elecciones del 77, 43 van a hacer en junio para ser exactos, y no hay una evolución, ¿no? Un aprendizaje, una mejora de nuestra clase política. A Sánchez y a Iglesias también les diría que hay una resolución para el tema que es expropiar desde el Estado ese espacio del cementerio de Almudena por interés público. Un parlamento de casi 3.000 personas después de la guerra, estaban las 13 Rosas, donde había gente de Madrid, de fuera de Madrid, y que tienen derecho a tener un lugar que las recuerde y las represente, y donde sus familias puedan ir, porque esas placas, ese monumento que se ha colocado allí, hablamos de 3.000 personas que no tienen una tumba, ¿no? Y en ese sentido, pues, es obligación de las administraciones públicas que esas familias tengan un lugar de referencia, ¿no? Donde sus seres queridos figuren con, bueno, pues que se sepa además que han existido, que no tengamos un registro de su nacimiento y de pronto no hay un acta de función en ningún sitio, ¿no? ¿Crees que se podría expropiar el espacio? Bueno, el gobierno ha enajenado, entre comillas, la tumba donde está enterrado ahora mismo el dictador Francisco Franco. O sea, era de propiedad municipal de Madrid y ahora es propiedad del Estado, ¿no? La seguimos pagando con nuestros impuestos. Bueno, el gobierno, por interés público, siendo un espacio con ese significado, pues podría intervenir, ¿no? Podría intervenir y permitir que ahí se establezca un memorial que haga justicia a esas personas y que esté construido desde una mirada democrática, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se hizo en ese memorial es usar la tipografía y el tamaño de la fuente de letra que tiene cualquier tumba en la Almudena. O sea, era una forma de dar tumba a casi 3.000 personas que estuvieron luchando contra los fascistas durante 3 años y que no tienen ni siquiera ningún espacio que las recuerde, ¿no? Ningún espacio público. Y por supuesto que el gobierno tiene herramientas no solo para Miguel Hernández, sino para actuar, ¿no? Y corregir estas cosas. Emilio Silva, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu participación. Cuídate mucho. Gracias a la Resistencia. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. Bueno, Almohadilla, la cafetera Venezuela, tanto para quienes escuchan el programa en directo como para quienes lo hacéis en diferido desde la retaguardia, y os pedimos que utilicéis ese hashtag porque, claro, hoy decía, nos da la impresión, abro los micrófonos para que tengáis el micro abierto, pero nos da la impresión la sobreexposición que tiene ese tema en la prensa. ¿Nos llama la atención, Pilar? La verdad es que sí, sobre todo además en la prensa española. El resto de la prensa mundial habla muy puntualmente de Venezuela, pero en España está omnipresente y realmente parece que algunos son capaces de agarrarse a cualquier caso con tal de no soltar este tema. A mí me sorprende casi más la normalización, ¿no?, de la sobreexposición de Venezuela en los medios, ¿no? Es como la propia sociedad ha normalizado que Venezuela sea uno de los grandes temas en el discurso político político y mediático de la derecha, ¿no? Ya es como que asumimos que ellos en una sesión de control o en una sesión plenaria pueden llevar el tema de Venezuela y centrar todo su discurso en eso, ¿no? Sin atender cuestiones que, como decíamos antes, son mucho más importantes o afectan mucho más a la vida diaria de los españoles y las españolas, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención eso mismo, ¿no? Como, bueno, han conseguido que lo lleguemos incluso, bueno, pues a tomar como algo normal, ¿no? Que ellos estén con sus historias de Venezuela. Y recupero el tema porque me gustaría cerrar el programa
como lo comenzábamos, para hacer el círculo, porque en efecto una cosa que llama mucho la atención es que desde allí, sin embargo, se mira de forma muy crítica la posición de los medios de comunicación aquí en España. La manera en la que están participando son, no sé si decisivos, pero agentes directos de las políticas, de la geopolítica nacional, ¿no? Hay intereses, como se apoya desde las portadas de los periódicos, desde los editoriales, por ejemplo, los sucesivos golpes que ha vivido Venezuela, la manera en la que los medios de comunicación en España tratan de influir, ¿no? Y las relaciones y los porqués. ¿Por qué los medios españoles tienen la posición que tienen? Un día tendríamos que hablar de eso con profundidad y hablar con Pascual Serrano, con alguien que nos pueda dar una perspectiva diferente, la que nunca van a dar los medios de comunicación, que nos explique cuáles son las raíces por las que algunos de estos grupos de comunicación tienen esos intereses en Latinoamérica, dónde se hunden esas raíces, y que nos ayude a explicar también por qué tienen esas posiciones sobre algunos gobiernos, porque resulta en ocasiones un tanto grotesco verles defendiendo impúdicamente ciertas posiciones políticas cuando sabes que lo que tiene son intereses empresariales allí, ¿no? Bueno, nos has dejado con este asunto. No, porque me llama mucho la atención, ¿no? La manera en la que un asunto como el asunto del Delcigate, que le han bautizado, como se estira, se va exprimiendo durante días y días y días y días, bueno, en las portadas de los periódicos, ¿no? Yo creo que es el efecto parecido, el fenómeno parecido al tema de Cataluña, ¿no? Que llegó un momento en el que realmente no pasaba nada noticioso y sin embargo seguía instalado en las portadas, ¿no? Con lo cual ahí, bueno, pues la conclusión que cabe sacar es: esto no se hace por interés periodístico, sino se hace por un interés político, ¿no? Por un interés de que siga estando en el foco de la agenda política, de la agenda mediática, pero sobre todo intentar entrar en la agenda pública, ¿no? Intentar que Venezuela o que Cataluña entre en las cabezas de la gente, y al final ellos, cuando vayan, los votantes cuando vayan a votar, tengan presente todo eso, ¿no? Pero lo sorprendente es que crean que esto realmente llega a la población española, es decir, lo de Cataluña incluso tiene más sentido. Al final es una parte de España, sí que puede incluso afectar directamente, pero la situación en Venezuela es sorprendente que se agarren a ella con esperanza de que realmente les vaya a dar votos. Básicamente yo creo que se trata de un intento de poder pues darle leña al gobierno, ¿no? Porque si no se entiende que realmente sigan agarrados a esta noticias, ya digamos, y a la actualidad y a lo que está sucediendo en Venezuela con ese afán. Las preocupaciones de los ciudadanos hablan del paro, de los políticos, los partidos políticos, la política, la economía, la corrupción, el fraude, el gobierno, partidos concretos, la política. Esas son las preocupaciones de los ciudadanos en España según la encuesta del CIS. Ningún amigo mío me ha comentado nada del Delcigate, por ejemplo. Claro, entonces, ¿cómo se incorpora esto al debate público? ¿Cómo se sistemáticamente se apoya, se va exprimiendo en los periódicos, en las portadas de los periódicos, en las propias tertulias? Yo me encuentro muchas veces debatiendo. Claro, dice, vamos a ver, el hambre en las calles de Venezuela, ¿qué opina eso? Pues, hombre, no soy partidario del hambre. En las calles de Venezuela, en las calles de Colombia, en las calles de Afganistán o en las calles de... Pero me sorprende. Y decía en la apertura del programa una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que oculta este asunto, ¿no? ¿Qué es lo que oculta que esté tan presente, ¿no? Porque de alguna manera, es verdad, hablar de Venezuela se ha convertido en una forma muy evidente de atacar a Podemos, que ahora además está en el gobierno, con lo cual más capacidad de campo en el campo de la batalla política, pero también de apoyar a los gobiernos latinoamericanos ultraconservadores, también tratar de influir en la geopolítica regional, también una forma de contentar a la cada vez más numerosa comunidad de venezolanos adinerados con grandes fortunas que está llegando a España. He visto, hay grandes operaciones inmobiliarias en las zonas más ricas de Madrid que están haciéndolo familias muy adineradas venezolanas y que se están instalando un poco como... refugio, ¿no? Como refugio en España de capitales, y también se están relacionando socialmente con directores de medios de comunicación, con empresarios de la comunicación. Hay empresas de comunicación que han tenido intereses en empresas de comunicación allí, cuyos responsables ahora residen aquí. En fin, digamos que los vínculos, aunque sea a nivel relacional, no son difíciles de establecer, porque cualquiera que forma parte de la vida pública en Madrid lo sabe y se da cuenta de ello, ¿no? Y me llama mucho la atención que eso tenga semejante impacto después en cómo se conforma la agenda setting, la agenda de debate público, ¿no? Del discurso público, cómo esos temas centran, a pesar de, hombre, yo ya sé que el director tiene un amigo o una amiga
el director de un medio de comunicación, un amigo o una amiga venezolana, y que eso hace que tenga una cierta influencia, pero hasta marcar los temas de la agenda me parece un tanto excesivo. Claro, pero mira, por ejemplo, dice Laura Cor, dice, ayer exactamente, dice, me decían que subir el salario mínimo nos iba a llevar a vivir la situación en Venezuela. Claro. Luego el espejo, para lo que puede suceder si seguimos apostando por esas políticas, entonces sirve como espejo de crítica, ¿no? Pero bueno, en fin, quería cerrar el programa así también, dado que era el asunto que nos convocaba. Hoy, en todo caso, con el hashtag almohadilla la cafetera Venezuela. ¿Qué os parece a vosotros? Utilizad el hashtag y así el debate sigue vivo también en las próximas horas y podemos sacar algo en claro y podemos ver también la perspectiva de los oyentes y de los ciudadanos en torno a este asunto, pero ha sido un hashtag muy comentado, porque ha estado trending topic durante muchísimo rato, además entre las primeras posiciones, así que sospecho que interés por el debate sobre por qué tiene este peso en el debate sí que hay. Así que nada, gracias Mary, gracias Pai. Gracias a todas. Gracias. Bueno, mañana volvemos, mañana más aquí en La Cafetera, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando no estás sola. Hasta mañana. I drift away, speak to my heart, reminding me that I belong. I am not La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Your mercy's new.